Y no, la miniatura no se ve. Bueno, un poco sí, porque obviamente Subaru no está siendo buscado en el mundo moderno, pero ya me entiendes. Las cosas se han complicado mucho para el protagonista. Y también parece ser que ya sabremos quién puede ser el encargado de dar casa a Subaru. Además, hubieron revelaciones interesantes con respecto a Menti. Eso y otros asuntos en este breve análisis. Pero como siempre, un agradecimiento a los miembros del canal. Un agradecimiento a Leo, a Nathaniel, a Jan, a Joss, a Merlón, a Delta y finalmente a Fer, quien parece ser que se unió cuando andaba haciendo mi tesis y por eso no pude saludarle. También les pido que recuerden que si no les he saludado es porque el saludo es un beneficio de la tier más alta del canal. En cuanto a mi canal en inglés, un agradecimiento a Juan, quien se acaba de unir. También un agradecimiento al pibe que me donó un monto por PayPal, se lo agradezco y le aseguro que el dinero llegará para el editor. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos al análisis del capítulo 22 del arco 10 de Re:Zero. El capítulo empieza con el punto de vista del grupo de fugitivos liderados por Otto. Hay un momento tierno entre Otto y Garfield. Allí Garfield intenta entender la situación aunque le cuesta, pero Otto se siente igual, o quizás tenga una carga mayor, y eso porque ahora tiene que ser cuidadoso al usar su poder, ya que si lo emplea mal puede volver a ser engañado y llevado a otra trampa como el enfrentamiento contra Reinhardt. Se nos dice que están tomando descanso en la taberna de Kongwood. Sé que probablemente no recuerdas al anciano, pero en realidad este es alguien que ya salió en el anime. Salió exactamente en la primera temporada agradeciendo a Subaru. También ayudó a Teresia en el primer intento de subyugación a la ballena blanca, donde esta perdió la vida, y estuvo presente en varios hitos importantes de la historia de Logúnica. De hecho hizo un short sobre la vida de él, y el cual te pediré que veas luego. Cuando veas el short entenderás que Kongwood siente que le debe mucho a Wilhelm por todas las veces que le salvó la vida junto a su esposa en la guerra. Por eso es que cuando Wilhelm al día de hoy le agradece por ayudarle, Kongwood le dice que no es necesario darle las gracias, por razones obvias. Creo que lo más interesante es que cuando Wilhelm se reúne con los amigos de su juventud, pareciera que momentáneamente su yo de esos días volviese. Y no solo lo digo por su falta de comprensión de que Kongwood está agradecido con él, sino porque ahora también está presente en el lugar Ron, quien antes se llamaba Valga Cranwell y fue su enemigo jurado en el pasado. El episodio de hoy fue divertido porque ambos ancianos estuvieron constantemente lanzándose pullitas. Realmente Valga hace que Wilhelm momentáneamente vuelva a su yo adolescente y hace que el anciano espadachín sea sarcástico como antaño. De hecho, en un momento hacen referencia a los sucesos del X2, donde Wilhelm y Valga pelearon a muerte, y cuando parecía que iban a volver a pelear, Ren tuvo que intervenir. Se aclara que Otto sabe y ya dedujo la identidad de Valga Cranwell, pero aún así le agradece por haber enviado a Wilhelm a ayudarlos. Y ahora que lo pienso, ojalá en el siguiente número de la novela principal, esta venga con una historia secundaria donde nos narren cómo fue la perspectiva de Wilhelm desde que salió del castillo y cómo se reencontró con Kongwood y Ron. Sinceramente pienso que sería interesante de ver y a su vez sería la opción más probable, ya que en la recolección de Tanpenchu, aquella novela que recopila las novelas secundarias más importantes de la obra, allí se ha cubierto la reunión que tuvo Ron con los otros compañeros de la juventud de Wilhelm, Carol y Green. Y si ya han cubierto el reencuentro de Valga con los amigos de Wilhelm, sería raro que no haya una novela que narre este momento, pero con el protagonista principal de las novelas de la guerra de mi humana. Después, la novela da la oportunidad de que tanto Valga como Wilhelm cuenten cómo llegaron a esta situación, pero lo hacen de una forma muy resumida, y es por eso que insisto en que deberían sacarlo en formato de novela secundaria. En lo que editaba esto, el autor acaba de publicar el episodio 23, y lamentablemente he tomado la decisión de solo hacer el guión y poner un gameplay de fondo en lo que sigue. Sé que esto no le gusta mucho, pero no solo tengo que acelerar las cosas, sino que este tipo de videos les va mejor mientras más antes lo saque. Así que no te pido que me des la razón incondicionalmente por esto, sino que tengas en cuenta esto antes de comentar, y ya dejo que tu conciencia decida el tipo de comentario que me dejarás en caso decidas hacerlo. Aviso que todo lo que vendrá ahora no tendrá edición. Pero entre otras cosas que se revelan es que se menciona al padre de Crush, al señor Mekar, quien es un personaje recurrente en las novelas de Crush, y si bien no es alguien particularmente fuerte o de gran ingenio, aún así me gustaría que salga pronto. Después de todo, estamos en el arco de su hija. Otra cosa que también se revela es que Wilhelm intentó apelar a favor de Crush ante su antiguo capitán Bordeaux, pero se dice que no solo no lo consiguió, sino que aparentemente el castillo mandó a caballeros en contra de él, y se dice que en plena huida fue que se encontró con Ron, quien apareció ante sus ojos a plena luz del día. Wilhelm lo vio y no dio crédito a lo que observaba. Acá la verdad debo admitir que me sorprendió bastante saber que fue Ron quien lo buscó. Yo pensé que habían cruzado camino en la taberna de Kongwood o algo así, pero no, parece que Ron estaba tan desesperado por ayudar y salvar a su nieta adoptiva Fel que no le importó hacer uso de sus contactos de su antigua vida como criminal a fin de poder ser ayuda para la candidata. Pero antes de seguir, considero que es necesario citar uno de mis shorts, y esto porque tiene relación con algo que se explicará pronto. ¿Sabías que así como Emilio soñó una vez con el cuento de
de Alicia en el País de las Maravillas, Fel también vive atormentada por un sueño extraño y recurrente, aunque a diferencia de Emilia, Fel lo ha experimentado desde que tiene conciencia, sin saber que, en realidad, se trata de su recuerdo más antiguo y doloroso. En el sueño no es la ladrona que conocemos, sino una bebé. Está atrapada en una caja pequeña, mirando un techo inmensamente alto, incapaz de moverse. De pronto, escucha dos voces discutiendo su destino. Una le resulta familiar, pero llena de asco. La otra es desconocida, pero cargada de un cariño tan profundo que le rompe el corazón. Lo que el narrador nos revela es brutal. La voz cariñosa admite que está entregando a su propia hija en secreto, confesando que si su hermana y su esposa se enterasen, jamás lo permitirían. La otra voz, la que suena asqueada, acepta el trabajo, únicamente para saldar una vieja deuda. Es entonces cuando el hombre cariñoso se asoma a la caja. Aunque su rostro está oscurecido por las sombras, Fel distingue dos rasgos inconfundibles: cabello dorado y ojos rojos, la marca absoluta de la familia real de Lugúnica. El hombre la saca de la caja con una delicadeza infinita. Mientras la mece, su voz tiembla al susurrarle lo rápido que ha crecido, lamentando que llegará el día en el que sus brazos ya no serán suficientes para sostenerla. En ese sueño, la pequeña Fel puede sentir el latido del corazón de ese hombre, un sonido que le da paz y ganas de llorar al mismo tiempo. Pero esa paz se rompe de golpe cuando es entregada a unos brazos diferentes. Unas manos enormes, callosas y ásperas la sostienen con rudeza. Aquí es donde reconocemos al viejo Ron, o mejor dicho, a Valga Cranwell. El gigante la mira con desdén, lamentándose amargamente de lo bajo que ha caído. El mayor asesino de humanos de la última guerra ahora está obligado a salvar a la familia más importante de la raza que juró exterminar. La pequeña Fel siente ese odio y se aterra. Intenta gritar, quiere volver con el calor del hombre de ojos rojos, pero es inútil. El gigante comienza a caminar, llevándosela hacia la oscuridad, lejos de su padre. Mientras se alejan, lo último que escucha del hombre de cabello dorado no es una disculpa, es una promesa final: te amo, por siempre y para siempre. Esas fueron las últimas palabras que su padre le dijo antes de desaparecer de su vida. Este sueño confirma que el secuestro de Fel, el evento que sacudió el reino 14 años atrás y que causó la muerte de Teresia junto a la disolución de la Guardia Real liderada por Wilhelm, este secuestro no fue un crimen, fue un acto desesperado de amor. Su padre, For Lugúnica, la entregó para salvarla de la misteriosa enfermedad que estaba aniquilando a todo el linaje real. Las cosas en el palacio andaban tan mal por el virus de la enfermedad real que tuvo que confiar a su hija, el criminal reformado Valga Cranwell. Y Valga, a pesar de su odio por la humanidad, cumplió su promesa. Irónicamente, criar a esa niña humana fue lo único que logró borrar el resentimiento que todavía cargaba en su corazón hacia los humanos. ¿Crees que Fel desista de tener su odio por la realeza del reino en cuanto se entere de lo que hizo su difunto padre por ella? Es debido a que tenemos este antecedente de Ron raptando a Fel, que en el episodio de hoy es que el anciano parece estar ocultando información. No digo que sea algo malo, pero no me queda claro si es que oculta información porque no quiere que se le escape que fue en realidad el padre de Fel quien le pidió derrotar a la misma Fel, o porque la presencia de su antiguo enemigo lo pone incómodo. Yo pienso que es un poco de ambos. Después de todo, Wilhelm casi mata a Ron en el pasado, y además hay una cosa por la que aún pueden pelear hasta morir nuevamente. Hablo del incidente de hace 15 años, donde la princesa fue raptada. El rey no había encargado a Wilhelm encontrarla, pero lo que nadie sabe es que el mismo rey encargó a Ron raptar a la princesa recién nacida. Me pregunto cómo se sentirá Wilhelm cuando se entere que fue su antiguo enemigo quien estuvo detrás de todo. Yo sé que puede que se lo expliquen, pero dudo mucho que Wilhelm esté dispuesto a creerle por el odio latente que hay entre ambos. Es más, en una historia alternativa donde Ron y Wilhelm se encuentran en el episodio 1 del anime, ambos se hablan con odio. Así que las cosas andan muy tensas entre ambos en este momento. Y ahora que lo pienso, más adelante en el capítulo se menciona que tanto el grupo de Russell como el de Otto saldrán de la capital. Pienso que sería un buen momento para que se retiren o al territorio de Pensila donde está Roswell, o que se retiren al territorio de Fel, lugar donde si bien no hay alguien importante, podría servir como bastón defensivo debido a las alianzas que tiene la candidata con las organizaciones criminales del bajo mundo de allá, y que vimos en el arco 9. Aún así considero que sería más interesante que vayan a donde Roswell, aunque pediría que por favor también pronto aparezcan Carol y Grimm. No es posible que no se junten todos los amigos más importantes de la juventud de Wilhelm. Después Otto, Wilhelm y Valga hacen la recapitulación de todo lo sucedido y comentan algo que estuve hablando hace unos episodios atrás. Hablan sobre que esta conspiración también tiene como objetivo quitarse a Anastasia del medio, así que en cuanto ella vuelva de Kararagi, el reino también se le irá encima. Además, no es que Anne esté precisamente sin hacer nada, sino que está que lidia con Sarestia, pero como siempre digo, esa es una historia que no conoces. Algo que sí me llamó la atención es cómo es que Ren parece recordar con cariño a Priscilla. La tienen tan alta estima que en cuanto Otto sugiere que el reino puede usar su muerte para descalificar a Anastasia, la maid se enoja ferozmente y dice que solo esa sugerencia podría traer un conflicto al reino, pero sinceramente dudo que pase, no porque Vincent no defienda la memoria de su hermana, sino porque él está ocupado con la reconstrucción de su país, y como que siento que ya hemos estado mucho tiempo en el imperio. De todas formas, esperemos a ver qué pasa. Después, en lo que Otto junto a Wilhelm y Ron se ponen de acuerdo en que deberían retirarse de la capital por el momento, Garfield menciona algo interesante, algo para mostrar su desacuerdo, pero
pero creo que lo más importante que menciona el muchacho es una referencia a Gadogi Guadociado, un gran espíritu muy poderoso de Gusteco. ¿Será esto un futuro guiño que luego revele que nos vamos a Gusteco? Lo dudo porque el autor hasta ahora parece no tener intención de incluir a Gusteco en la historia principal, pero ojalá que cambie de opinión. Después de esto, Wilhelm pregunta a Valga si es que puede encontrar a Subaru o Crush con sus conexiones, pero Valga le dice que no. Como que me sorprendió esto porque pensé que sí tenía contacto con ellos, pero si recordamos bien, los 3 ladrones recibieron la orden de buscar a Subaru por parte de Feld, no por Ron. Así que tiene lógica que Ron no esté al tanto de la situación de los ladrones. Y a todo esto, ¿dónde anda Camberley y Gastón? Ojalá estén bien. Sé que no son los refuerzos más confiables, pero mientras más manos tenga Subaru, mejor. Después, como Ren no seguía convencida del plan porque sabía que Subaru seguramente haría algo temerario, Wilhelm se encarga de convencerla con un discurso donde resalta la grandeza e ingenio de Subaru y Crush. Pero lo más curioso no termina ahí. Después de convencer a Ren, Garfield le dice a Wilhelm que acaba de dar un discurso que hubiera dicho el mismo Subaru, a lo cual Wilhelm toma esa valoración como un gran halago. Después, para alzar la moral, Otto daría un discurso sobre cómo es que el acto de salir de la capital es solo una retirada temporal para asegurar la victoria. Y esto me gustó, no solo porque es algo que también decidió el emperador cuando la capital de su imperio fue tomada por el enemigo, sino porque revela la razón por la cual él no quiere depender mucho de Subaru. Y es una razón muy bonita que merece que la escuches tú mismo. Entre los rostros que asentían a su alrededor, Garfield se frotó la nariz con un dedo, gesto ante el cual Otto reaccionó elevando la voz. Luego, tras devolverle el asentimiento a Rem, Otto dirigió su atención más allá de las paredes, apuntando directamente hacia la capital real. No tenía la menor idea de dónde se encontraban en ese momento. Sin embargo, no pudo evitar pensar en Subaru y Beatriz, de quienes sospechaba que debían de estar debatiéndose y luchando en un callejón sin salida dentro de esa misma capital real, compartiendo una situación idéntica a la que enfrentaban Otto y sus compañeros. La ansiedad que sentía era infinita porque, tal y como Rem acababa de señalar, Subaru indudablemente cometería alguna imprudencia. En su fuero interno, Otto deseaba fervientemente que no fuera así, pero aún sabiendo que aquel murmullo jamás alcanzaría su destino, dejó escapar un susurro resignado, en el que asumía que a pesar de todo, Subaru iría y haría algo temerario de todos modos. Mientras permitía que la pared se tragara sus palabras, Otto se caló el sombrero firmemente sobre los ojos. Él sabía muy bien, hasta un punto enfermizo, que si se trataba de responder a las expectativas o a los deseos de alguien, un ser humano como Natsuki Subaru arrojaría sin la menor preocupación su propia vida y su corazón a la balanza. Precisamente por esa razón, Otto consideraba que, de ser posible, no quería ni debía depender de él. No podía evitar sentir que contar con Natsuki Subaru como la persona que se encargaría de resolver las cosas, tal y como hacía todo el mundo, equivalía de manera injusta a aprovecharse de su amabilidad y de su debilidad. Por lo tanto, y al menos por ese motivo, Otto se propuso con amargura que, incluso estando separados por la distancia, harían todo lo necesario para resistir a semejante absurdo e injusticia. Todo con tal de garantizar que aquella temeridad no consumiera por completo a Natsuki Subaru y evitar que terminara aplastado bajo el peso de su propia entrega. Lo mejor de esta introspección que tiene Otto es que es una continuación a sus sentimientos que él profesó en el Arco del Imperio con respecto a su amistad con Subaru y lo difícil que puede llegar a ser lidiar con el protagonista debido a la bondadosa naturaleza de este, donde quiere ayudar a sus aliados. De hecho, recuerdo que fue esta reflexión la que hizo que momentáneamente peleé con Julius en su momento, y como dije, me gusta que el autor no haya olvidado ese lado de Otto. Pero eso sería todo por el lado del grupo de los fugitivos liderados por Otto. Ahora vamos con Subaru. Casualmente, en lo que Otto pensaba esto, justo Subaru estornudó. Esto recuerdo que en Japón se interpreta como que justo alguien estaba hablando de ti y por eso estornudas. En este momento es donde Russell le confiesa a Subaru algo importante, algo que confirma la peligrosidad de Capella. Capella se mostró en el incidente de Pristella con el fin de que tenga una descripción de su persona, y así, a sabiendas de que el reino buscaría darle caza, el arzobispo mandaría impostores de ella en diversas partes de la nación para mantener ocupada a la organización secreta de Russell. Sinceramente, este acto hace que nos demos cuenta que Capella será una loca, pero no es una idiota. A decir verdad, hasta ahora guardaba la pequeña esperanza de que el arzobispo sea solo una loca de mierda, pero ya vimos que no es así. Después pasa algo curioso cuando Subaru se da cuenta que su quemadura fue completamente curada. Entonces Russell, quien tiene el apodo de zorro plateado en su grupo, revela que Subaru fue curado por un subordinado suyo habilidoso con la magia curativa, y llama a este subordinado con el apodo de Serpiente Azul. Desde ya les digo que es probable de que haya estado hablando con Félix. Después de todo, hay constancia de que ya se había encontrado con él hace un día. Aunque creo que lo más curioso de esta parte es el apodo
apodo dado supuestamente a Félix. Este apodo tiene el nombre de azul porque es justamente la magia de tributo con la que tiene más afinidad, y tiene el apodo de serpiente quizás porque Félix se siente un traidor con el hecho de haber fallado las expectativas de su antigua señora Crush. Después pasó algo que sinceramente siento que fue un momento desaprovechado por el autor. Verán, en la siguiente escena vemos a Ratchin preocupado por su padre y Subaru le dice que entiende lo delicado que puede ser la familia. Ahora que Ratchin estaba preocupado por su padre, hubiera sido genial que Subaru también recuerde a los suyos. Ojalá que cuando reescriban esta versión en la versión de la novela ligera, hagan una mención a los padres del protagonista. Después llegaría Wolf, quien les trae túnicas que tienen un hechizo que ayudan a ocultar la identidad. De hecho, la ropa que llevaba Emilia en el episodio 1 de la primera temporada también tenía ese encantamiento, y por eso la gente no reaccionaba ante sus rasgos semielfos. Pero volviendo a lo de hoy, se dice que cuando Russell da la orden de que se irían de la capital por lo peligroso que es la zona para ellos ahora, Subaru estaba dubitativo porque obviamente no quería dejar a Emilia sola, pero entonces Russell llama a Melty, quien procede a agarrar ambas manos de Subaru y le pide que confíe en ella. Por alguna razón Subaru es conmovido por esto, y tras escuchar del propio Russell que tiene colaboradores dentro del castillo, vigilando a Emilia obviamente, pues accede a retirarse pronto. Entonces todos salen de la habitación, pero el último en salir es Wolf, quien dice algo interesante, algo que nos ayuda a comprender mejor este último momento. Le desea la muerte a alguien. Y como siempre digo, el episodio terminó, pero la especulación aún puede seguir. Primero que nada, debo aclarar que de verdad espero que los amigos protagonistas de las historias secundarias de Wilhelm se reúnan para ayudar en esta crisis. Dudo mucho que Conwood les acompañe, pero quizás, y espero que de verdad pase, quizás pueda unirse Carol y Green. Si mal no recuerdo, Tapei dijo que Wilhelm se ha alejado y separado de ellos, así que sería bueno que en este momento de crisis y necesidad vuelvan a ser un grupo de amigos, como lo fueron en el pasado. Digo, Wilhelm ya pudo volver a hablar con Conwood, alguien de quien también se había alejado al iniciar su venganza en contra de la ballena blanca. Después, dudo mucho que el escape de Otto y Subaru sea pacífico. Si bien ya se dijo que el grupo de Subaru tiene capas que obstaculizan el reconocimiento enemigo, también es verdad que si el usuario es lo suficientemente habilidoso o fuerte, puede ignorar este efecto de la capa mágica. Wilhelm, cuando conoció a Emilia por primera vez, la reconoció a pesar de que ella estaba bajo ese efecto. Además, Tiga en el juego tenía una protección divina que lo hacía inmune a las ilusiones, así que si tuviera que hacer una predicción, diría que Tiga se encargará de cazar al grupo de Subaru, y eso porque justamente tiene los medios para hacerlo. De hecho, esta huida que hacen de la ciudad me hace recordar a cuando Subaru tuvo que escapar de la ciudad de Goral mientras era cazado por Top, así que me gustaría que haya muchos bucles de Subaru intentando escapar. Y si se cumple mi predicción de que quizás saquen una novela secundaria que transcurra al mismo tiempo que el volumen 45, no me importaría que la novela cubra el punto de vista del grupo de Otto saliendo de la ciudad. Después, otra cosa que también fue interesante pero quizás pasó desapercibido, es cómo es que Melty termina usando su poder que controla a las personas en Subaru. Al menos eso se da a entender cuando ella agarra la mano de Subaru, y tras darle un pequeño discurso, este dice que por alguna razón decidió acceder a su petición. En el juego de la profecía del trono se dice cómo es que ella se aseguraba constantemente de tocar a otras personas para así ponerla bajo su poder. De hecho, si asumimos que esto es verdad, porque recuerden, esto es solo una especulación mía, eso explicaría por qué es que Wolf se amargó al final e insultó a alguien. Ese insulto estaría dirigido a Russell, quien hizo que su preciada hermanita menor haya usado el poder que tanto detesta. No sé si es que Tapei decide seguir haciendo canon el hecho de que Melty odie su poder, pero me imagino que sí. En la historia del juego de Melty se dice cómo ella detesta su poder, porque no le permite conseguir relaciones sinceras, así que esto se mantiene. Eso explicaría por qué es que Wolf maldice a Russell. Lo maldice porque obligó a su hermana a hacer cosas que no quería. La otra posible explicación al enojo de Wolf es que puede que tenga relación con su otra personalidad. Verán, Wolf es una persona que tiene dos personalidades. Cuando tiene las máscaras con el disfraz es Wolf, pero cuando no la lleva puesto, en realidad es Alun, alguien que es muy callado y reservado. En el juego ambas personalidades no se llevan bien la una con la otra. De hecho, si mal no recuerdo, Wolf había intentado suprimir a Alun para siempre, así que puede que se lo haya dicho su otra personalidad, pero no lo sé. Algo que sí me parecería interesante es que una de estas dos personalidades aún le sea leal a Capella, y pienso que sería un giro interesante, pero ya veremos. Pero de todas formas, recuerda que esto último es solo mi suposición, no necesariamente tengo que estar en lo correcto. Y así terminó el episodio 22, pero como sabemos ya inició el 23, y si bien fue uno de transición, reveló cosas interesantes con las que podemos especular. El episodio empieza con Subaru y compañía en uno de los almacenes ubicados en las fronteras del distrito comercial. Eso quiere decir que la explosión que hubo en su pelea contra Clarissa realmente los mandó lejos, ya que previamente estaban en otro distrito, en el distrito de los nobles. También se dice que este lugar, que era calificado como un pequeño escondite, era en realidad uno de los más grandes almacenes del lugar. Qué irónico. Algo que se me pasó comentar es que cuando Subaru pensó en Ren, él decía que seguramente ella no estaba preocupada por él, a diferencia de Petra. He visto que esto molestó a algunos del fandom, pero solo tengo que decirles que no sé de qué se sorprenden. Subaru piensa que ella no se lleva bien con él, pero la realidad es que Ren se preocupa mucho por él, solo que aún le cuesta decir sus sentimientos, y si bien todo se arreglaría con solo una noche de charla entre ellos, en realidad
realidad desde los sucesos del arco del Imperio no han podido sentarse a conversar con calma. Y les recuerdo que Ren no quería dejar ir solo a Subaru a la atalaya. Si Subaru fue sin ella, fue solo por los bucles que hizo Aldebarán para alejarla. Obviamente no digo que esta relación está buena o que sea peak, simplemente digo que en este momento están pasando cosas más importantes que el amor, pero aún así estos se siguen queriendo y solo necesitan sentarse a tener la charla que se prometieron en el arco 8. La charla donde Subaru le ayudaría a aclarar esos sentimientos que siente ella, la Ren amnésica, cuando lo ve hablar con Emilia. Repito, no digo que la relación de Subaru y Ren amnésica sea una relación sana, creo que ninguna relación de Re:Zero lo es, a excepción de la de Carol y Green, pero eso, como siempre digo, es una historia que no conoces. Volviendo al tema de hoy, un detallito que se dijo de las 100 lenguas y que me encantó es el dato de que Russell está que pone a sus contactos a esparcir información falsa sobre su paradero, para así despistar a sus perseguidores. Esto no es la gran cosa, pero siento que hace que nosotros como espectadores comprendamos que esta organización secreta es seria y algo de lo que no te conviene volverte su enemigo. Luego pasaría una escena importante, una escena que siento que no es muy comentada. Cuando Melty se acerca hacia ellos, Subaru es amable con ella y le dice que no sea formal con él. Sé que algunos pensarán que quizás eso sin querer fue coqueteo y que Melty se puso nerviosa como Crush en los fanarts con Subaru, pero pienso que no es así. Verán, llega un punto de la charla donde ella iba a mencionarle algo a Subaru, algo que empieza con la palabra ti. Lamentablemente el momento es interrumpido por Rachis, pero pareciera que Melty quería hablarle a Subaru de Tiga, el antiguo amigo de Subaru. Si bien ya a estas alturas muchas de las cosas que se reveló en el videojuego ya no son canon en la historia principal, hemos visto que ciertas cosas como el pasado o poderes de los personajes siguen siendo canon. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por más que Melty y Saloon hayan logrado escapar del control de Capella, eso no quiere decir que en caso de tener un grupo durante su estadía con Capella, todo su grupo haya podido escapar con ella del arzobispo. Digo esto porque yo pienso que el pasado de Melty y Tiga en el juego aún es canon. En el juego no se deja en claro cuándo fue exactamente que Melty conoció a Capella, pero sí se deja en claro que Tiga ya sabía de la amenaza que el arzobispo ejercía sobre ella y cooperaba a regañadientes porque amaba a Melty. Así que creo que no es loco creer que el día en el que Melty escapó junto a Saloon, ese día Tiga no pudo escapar por alguna razón que aún no sabemos y él se tuvo que quedar a seguir sirviendo a Capella. Es por este posible pasado en común que Melty conoce a Tiga y hoy día quiso preguntarle a Subaru por él, pero el papanatas de Rachins interrumpió el momento. Personalmente me gustaría que Melty y Tiga terminen juntos tal y como pasó en el juego. La historia de ellos es ciertamente conmovedora y si he acertado con mi teoría, la novela principal puede hacer su historia incluso aún más hermosa si Tape juega sus cartas narrativas bien. Después de esto sería el momento donde Subaru conoce al curandero Seiya, quien cargaba una caja pesada con dificultad y Subaru interviene para ayudarle. Seiya solo le da las gracias y se retira. Obviamente ya sabemos que Seiya es Félix y como dije en mi video anterior, se podía deducir por el apodo que se puso. Y ahora que lo pienso, ¿qué apodos usarán Subaru, Betty y Crush en su vida como criminales? No soy fan del chick de Subaru con Crush, pero no niego que sería divertido y genial si es que estos tres fingen ser una pareja casada, pero ya veremos. Luego cuando parten hacia la entrada de la ciudad, Russell explica cómo es que funciona la capa. En resumen, dice que solamente baja un poco la tensión que se cierne sobre el usuario y no debería pensar en este truco como algo infalible. Luego, para calmar al protagonista, Russell le dice que no se preocupe por la gente del reino, ya que a pesar de que se van, aún tiene a gente en la capital haciendo servicio de contrainteligencia. Luego vuelve a mencionar que Crush anda bien y que fue atendida por el mejor curandero que tiene, Seiya. Después, cuando llegan al punto de control, me gustó mucho cómo el autor redactó esta parte. Primero que nada, el autor hizo una referencia a cómo estaban las cosas al final del arco 7, donde la capital del imperio estaba en una gran crisis y la gente se apresuró en salir de la ciudad. Subaru piensa que el reino se encuentra justamente ahora en la misma situación y quizás percibiendo la ansiedad en Subaru, Russell hace recordar que debe tomar la mejor decisión aunque sea dolorosa. La verdad, esta perspectiva de Russell se parece mucho a la de Roswell obsesionado con el evangelio. No es que Russell también tenga uno, pero lo digo por el sentido de que ambos son hombres realmente comprometidos con su meta. Y así como Roswell estaba dispuesto a sacrificar todo el santuario por el bien de su meta, estoy seguro de que Russell también estaría dispuesto a sacrificar a ciertas personas del reino si es por salvar la nación. Obviamente esto que digo con respecto a Russell sacrificando a personas es una suposición, pero es una suposición que probablemente sea real debido a algo que veremos pronto. Otra cosa que espero con muchas ansias es el momento donde Russell vea que no puede controlar a Subaru por lo impredecible y buena persona que es. Si es que Roswell y el mismo emperador tuvieron problemas con Subaru, seguro que el líder de las 100 lenguas descubrirá esto pronto, y tengo la certeza de que esto terminará concluyendo en una subtrama interesante, ya que pasó lo mismo con Roswell y Vincent en su momento. Después, aunque Melty puso bajo su control al guardia, eso no los ayudó a pasar y cuando iban a hacer una inspección, Russell hace un gesto para Subaru y se dice que al instante ocurre un fuerte accidente en la lejanía. Subaru intentó ir, pero Melty lo convence con su poder de quedarse. Sin embargo, al ver que Seiya corre sin titubear, Subaru reacciona y decide seguirlo no sin antes
y disculparse con Russell. Luego, una vez allá, descubre que es Felix y el episodio termina allí. Y acá es donde quiero comentar algo. Verán, Russell dijo a Subaru de que tenía preparado una contramedida en caso lo peor pasase. Y qué casualidad que justo después de dar la señal, ocurre un accidente en la parte trasera. Si es que Russell fue realmente el que dejó preparado ese cebo, debe estar muy molesto por cómo es que Subaru va a arreglar un accidente autoprovocado. Y encima este hecho va a terminar exponiéndolos eventualmente. Después de todo, que hayan rumores de un curandero muy talentoso y de un caballero con una pequeña niña, dudo mucho que pase desapercibido. De todas formas, siento que esta táctica de Russell de doblegar a Subaru con Melty eventualmente hará que Subaru explote con él. Pasó lo mismo con Roswaal y Vincent. Si bien Subaru nunca pegó a Roswaal antes del final del arco 4, se dice que ganas no le faltaban, y a Vincent sí llegó a pegarle. Soy consciente de que las circunstancias del marqués y del emperador fueron distintas, pero al final fueron cosas que terminaron haciendo enfadar a Subaru y por eso los golpeó a ambos. Solo espero que si el autor sigue con la misma ruta acá, ojalá logre crear un conflicto y relación única entre Subaru y Russell, aunque yo pienso que este conflicto se arreglaría fácilmente si viniera Roswaal y le dijese a Russell que le deje a Subaru hacer lo que quiera. Sé que dije que Russell era un hombre complicado, pero si el consejo viene por parte de Roswaal, estoy seguro de que haría caso a las palabras. También otra cosa que me llama la atención es el aparente nerfeo que recibió Melty en su poder. Algunos dicen esto debido a que Subaru fue capaz de cierta forma resistir e ir en contra de lo que Melty le ordenó, pero no lo veo tanto así. Pienso que en realidad su poder sigue igual de roto. Sé que sustentan esto porque en el juego nunca vimos a un personaje ir en contra de los designios de Melty, y acá en la novela principal ya vimos que Subaru sí pudo romperlo. La verdad es que pienso que no se ha mostrado algo que contradiga que el poder de Melty es más débil en esta versión. Verán, en el juego se dice y se muestra que cuando Melty controla a alguien, no es que esta persona pierda su voluntad o mentalidad y se vuelva su marioneta incondicional, sino que el individuo retiene su forma de ser y voluntad, pero no puede evitar inclinarse a los deseos de Melty. De hecho, en el juego Melty toma la mano de Subaru a fin de que este no sospeche de ella, y Subaru cae en su plan, pero no fue hasta que hubo un estímulo externo que se dio cuenta de lo raro que fue que haya cedido ante ella. El día de hoy pasó lo mismo. El guardia que fue controlado por ella no pudo ceder a sus demandas, no porque el poder de Melty fuera insuficiente, sino porque su superior vino y canceló su acción. Pasó lo mismo con el protagonista. Subaru ya había caído ante el poder de Melty, pero al ver a tu fanboy favorito ir hacia los heridos, recuperó su compostura y volvió a ser su ser usual. Es por estos detalles que creo yo que el poder de Melty sigue siendo igual de fuerte que en el juego. Igual esperemos a ver qué más pasa, aunque lamentablemente puede que el autor pronto se tome un descanso, y eso porque ya casi cumple con la cantidad de capítulos requeridos para terminar el volumen 45, el cual es el volumen próximo a salir. Y también ya pronto el anime entrará en una pausa, pero no te preocupes, aún pienso cubrir por un tiempo más Re:Zero, que soy consciente que debo el video de Elsa, el video del X1 y los videos de contenido cortado de las primeras temporadas, así que todavía tengo tiempo para rato en este fandom. De todas formas, siento si es que la falta de edición incomodó tu experiencia, pero debido a la rapidez con la que salieron los dos últimos episodios fue necesario que acelerara las cosas. Nos vemos.